Lo que nosotros aprendimos en relación a el arrebato es que Elohim nos toma o vemos en los cielos que Yahshua viene, toma a su pueblo y nos vamos con él para el cielo. Y ahí se acaba la historia. Amén. Sin embargo, entendemos que luego del Natsal, luego de sacar al pueblo, es como si el pueblo regresara nuevamente con él. Amén. Porque eso ocurre antes del milenio. Amén. El Natsal ocurre antes del milenio y hay tribulación también en medio de esa situación. No, no la gran tribulación, pero sí hay tribulación. Ahorita hay tribulación. Ahorita los hijos del Eterno pasamos situaciones. Amén. Así que en medio de tribulación ocurre el Natsal, okay, que es el arrebato, y eso tiene un tiempo determinado. Y luego que sucede eso, entonces es como si el pueblo volviera a bajar para vivir 1000 años con el Todopoderoso. Amén. Entonces ese concepto no lo podemos perder, porque de ahí viene el entender todo este paso. Tenemos que borrar lo que lo poquito que trataron de enseñarnos en el pasado, porque no se acerca en nada a lo que realmente significa. Y porque se quedó en un punto, es decir, viene el arrebato, nos vamos con el Señor y nos quedamos allá, ¿no? Y pues la palabra nos enseña mucho más cosas que eso. Amén. Entonces, tenemos que el Natsal, para el cumplimiento milenial, en 2 de Tesalonicenses 2:1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Adón Yahshua HaMashiach y nuestra reunión con él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturbe ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Adón está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Elohim. Amén. O es objeto de culto. Es decir, llegará el punto en el que nadie va a poder adorar ni a sus dioses, ni a Elohim, ni nada. O sea, nadie va a poder exaltar o adorar. Ese punto llegará y nadie va a poder, es decir, cualquier lugar que donde digan aquí vamos a adorar a Dios, o según la creencia que tenga, ninguno va a poder hacer eso en ese tiempo, en ese momento. Tanto que se sienta en el templo de Elohim como Elohim, haciéndose pasar por Elohim. Es decir, esta persona, esta organización póngase un gobierno, un dominio, hará todo eso y se hará pasar por Elohim. En 1 de Tesalonicenses 4:15 dice: por lo cual les decimos esto en palabras del Adón. Es decir, el Adón dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Adón, no precederemos a los que duermen. Los que duermen son los que ya están. Dormir es como cuando decimos que está muerto. En realidad significa dormir porque están vivos espiritualmente. Porque el Adón mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con shofar de Elohim, descenderá del cielo, y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Luego nosotros, que los que vivimos. Shaul, en el momento que estaba diciendo eso, pensaba que eso iba a suceder mientras él estaba vivo. Amén. Por eso dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Adón en el aire, y así estaremos siempre con el Adón. Amén. Entonces,
incluso cuando le dice a Yahshua, no es de ustedes saber los tiempos ni las sazones, le está hablando es a ellos, no a nosotros. Es decir, a esas personas que estaban escuchando eso, era a ellos. ¿Por qué? Porque todavía no iba a venir eso, no iba a venir ese tiempo. Amén. Sino que incluso tampoco nosotros debemos, como les digo, poner nuestro énfasis en eso, porque el momento que nosotros sabemos y entendemos que debemos vivir en santidad, pues cuando venga el Adón, estaremos con él. Amén. Lo que nosotros debemos procurar mantenernos en santidad. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces estas personas creían que en ese momento que ellos vivían también iba a suceder. O iba a suceder en ese momento. Amén. El Natsal para el cumplimiento milenial. Aquí nuevamente entonces Shaul dice, he aquí en 1 Corintios 15:51, he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. Transformado, nuestro cuerpo será transformado en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta. Amén. En la mente pongamos a la final trompeta. Es una fiesta de Yahweh. Porque se tocará el shofar y los muertos serán resucitados incorruptibles. Amén. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces cuando suceda, incluso cuando en medio una persona puede pasar directamente al milenio, su cuerpo tiene que ser transformado. Amén. Es decir, cuando viene el Natsal, nuestro cuerpo será transformado. Es decir, personas van a estar durmiendo y otros que van a estar vivos, que vamos a ver a Yahshua venir. Pues estamos vivos, estamos en la tierra, miramos y en ese momento nuestro cuerpo es transformado. Amén. De corrupción a incorrupción. Cuando se habla de incorrupción, significa que seas pecador o seas también un no pecador, tu cuerpo no se va a volver a corromper. Es decir, que la persona que es pecador ya se queda pecador. El que es santo se queda santo. ¿Ok? No se cambia, ya se quedó así. Es el momento donde viene todo lo representado para el juicio. Por lo tanto, la persona cuando ya, ese es como si fuera el último momento del ser humano de haberse arrepentido antes o de haber vivido en santidad, porque en ese momento ya no se puede decir, ahora sí, perdóname, porque está viendo al Mesías. No, ya, ahí ya su cuerpo, su todo queda de manera que no puede ser cambiado. Es decir, el que está en pecado, pues va a morir. Y el que está a salvo, pues va con él. Amén. Dice el 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible. Se vista de incorruptible significa que no se pueda modificar. Ya se quedó así. ¿Ok? Lo que estaba mortal, lo que era mortal, se viste de inmortalidad. Ya no va a poder, porque pues estamos hablando de un tipo de traducción. Cuando habla de mortal es una persona que está muerta. Pero no, este mortal significa que es como estamos hechos de la tierra, pues nuestro cuerpo puede pasar por todo el procedimiento hasta ser consumido. Eso no va a suceder en ese momento. A eso se refiere. Entonces la persona que vivió en pecado se queda así. El que vivió en santidad se queda así. Amén. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible y esto mortal se haya vestido de mortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, sepulcro, tu victoria? Amén. El verso 56 tiene una mala traducción. Y si pueden anotarlo para corregirlo,
háganlo porque dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, ahí en la Biblia dice la ley, no, es la transgresión a la ley. El poder del pecado es la transgresión a la Torá. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es transgresión, es la transgresión a la Torá. Amén. El poder del pecado es la transgresión a la Torá. El que transgrede la Torá peca, porque el poder del pecado está ahí, en la transgresión de lo que el Eterno puso, dijo con su boca o habló a través de los profetas. Amén. Entonces ciertamente entendemos que nuestra vida debe estar preparada en santidad, porque en el punto en el que venga Mashiach, todo se va a transformar. Nada se va a volver a cambiar. Es decir, como hasta aquí llegamos. El tiempo de la gracia, que se llama la gracia, el favor de Elohim, llega hasta ese punto. Amén. Es el tiempo de la gracia. Por eso las personas no son consumidas en el momento. Por eso que cuando la persona que peca todavía sale como si nada le hubiera pasado. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo del favor. Hasta que llegue la ira, entonces el Eterno cobrará todas las cosas que pues la persona haya hecho. Lamentablemente. Porque todos somos llamados para salvación. Amén. Entonces, vamos entonces al milenio de Apocalipsis, porque luego de nosotros ser tomados, entonces pasamos a estar con el Todopoderoso, con Yahshua HaMashiach en el milenio. Entonces es como si fuera un viaje, ¿no? Para poder estar en ese viaje tenemos que cumplir con un estándar. Amén. El estándar es la santidad, la Kedushá. Amén. Y eso representa el Shabbat milenial. Lo que nosotros hoy hacemos es una sombra de lo que tenemos que hacer o de lo que vamos a hacer cuando Yahshua venga. Por eso no podemos dejar de cumplir. No podemos dejar de tener Shabbat. Porque si dejamos de tener Shabbat, este Shabbat no lo vamos a cumplir. Amén. Dice, vi a un malaj que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Hasatán, y lo ató por 1000 años. Amén. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Amén. Un día son como 1000 años como un día. Este es el séptimo día. Ese es el Shabbat milenial. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yahshua y por la palabra de Elohim, que es la Torá. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Mashiach 1000 años. Amén. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Amén. Esta es la primera resurrección. Muy dichoso y kadosh el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán Kohanim en el reino, Kohanim de Elohim y de Mashiach, y reinarán con él 1000 años. Amén. Esos 1000 años son en la tierra, no son en el cielo, son en la tierra. Cuando los 1000 años se cumplan, Hasatán será suelto de su prisión. Amén. Entonces, si nosotros nos gozamos en este día de Shabbat, tendremos 1000 años para gozarnos como nos gozamos en el Shabbat. Entonces, si hay una persona que no goza en el Shabbat ahora, ¿cómo va a gozar en el Shabbat por 1000 años? ¿Ah? Si en 24 horas no lo hace.
Ahora nosotros tenemos esto como un ejercicio, como una sombra. Amén. Luego será por 1000 años en este caso. O sea que lo que nosotros vemos como una sombra, pues es inmenso porque esta sombra nos hace ir al cumplimiento de esta ordenanza. Por lo tanto, sabemos que lo que viene es mucho mayor. Entonces, el tiempo del Natsal. Amén. Esto es importante. En tiempo de Natsal, dice en Mateo 24:32, de la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sepan que el verano está cerca, o saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conocen que está cerca, a la puerta. De cierto les digo que no pasará esta generación. No está hablando de él cuando estaba hablando, sino de nosotros, de esta generación de ahora, hasta que todo acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los malaj de los cielos, sino solo el Abba, el Padre. Ahora, ¿por qué solamente lo sabe el Padre? Porque Él no lo dijo con su boca. Amén. Si Él lo hubiera manifestado, un ejército se ejecuta. Así que el momento que Él lo dice, entonces se ejecuta el ejército que va a provocar que todo eso acontezca en ese momento. Amén. Cuando el Eterno habla, forma un ejército, ejecuta un ejército en acción. Por eso nadie lo sabe, porque ese momento todavía no se ha dicho. O sea, Él no lo ha dicho. Amén. Entonces, ¿cómo prepararnos para ese tiempo, para el Natsal? Número 1, velando. Amén. Velando. Amén. Entonces vamos a leer Mateo 25 del 1 al 13. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dennos de sus aceites, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto les digo que no las conozco. Velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Entonces cuando dice, mas él respondió y dijo: de cierto les digo que no las conozco. Que no las conozco representa intimidad. Amén. Si una, en el caso de las vírgenes, y hablando del Adón como el esposo, amén, si la virgen o si la mujer no conoce al esposo, es porque no tiene intimidad con él. Si no conoce sus gustos, no conoce su forma, no conoce que es recto en esta cosa o aquello, ¿ok? La mujer no se prepara. Si en el momento de que el hombre, en el caso del esposo aquí, llega y ella no está preparada, entonces es porque no tiene intimidad. Amén. Entonces,
estas 5 vírgenes sensatas se prepararon de manera que si tardaba, ellas estuvieran listas para el momento. Entonces es una parábola que nos enseña que nosotros debemos estar preparados. Amén. Porque el tiempo del Natsal es un tiempo determinado. Ahora lo vamos a ver. Y nosotros que seguimos la Torah, sabemos y entendemos más o menos en qué tiempo eso puede ocurrir. Por lo tanto, nosotros nos preparamos, velamos, estamos pendientes de que en el momento que suceda, ya estamos apercibidos, ¿no? ¿No? Entonces, aquellas mujeres que no se prepararon, porque no estudiaron, porque hablando de las mujeres, entonces estamos hablando de todo creyente, de todo ser humano que no se preparó, que no se guardó, que no veló. Amén. Y no conocía a su rey, no conocía al Todopoderoso, no había intimidad con el Todopoderoso. Por lo tanto, no pudieron entrar. Entonces aquí está el momento en la foto, una ilustración del momento en que ellas pedían, ¿no?, un poco de aceite. Ese aceite no se puede, por decirlo de esa manera, no se puede compartir. Amén. Ese aceite no se puede compartir. ¿Por qué? Porque ese aceite es la intimidad del hombre o del creyente con Elohim. Eso no se puede compartir. Es decir, yo no te puedo dar un pedazo de mi tiempo con el Eterno. Amén. Eso es cada uno crece, va creciendo en eso. El que no lo hace, pues es la parte de las 5 vírgenes insensatas. Mas nosotros somos llamados a estar en esa intimidad con el Todopoderoso. Y eso nos enseña a velar. Vamos a Mateo 25 del 31 al 45. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los Kadosh Malachim con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Adón, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus malachim y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Adón, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto les digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Entonces, hay una parte de la enseñanza que vamos luego a ampliar un poco sobre el tema de por qué a la izquierda y hacia la derecha. Amén. Cuando el Mesías querían matarlo, cuando él hablaba, lo llevaron hacia un monte
hacia un lugar o hacia un punto donde querían tirarlo al abismo. Amén. Y él pasó en medio de ellos. Amén. Y no pudieron hacerle nada. En la instrucción al pueblo de Israel se preparaban dos carneros, uno para Yahweh y otro para Azazel. Amén. Cuando se decía que había uno para Azazel, eran similares. De ahí también podemos entender el tema del trigo y la cizaña. ¿Okay? La cizaña va con Azazel, porque es una ofrenda para el enemigo. Cuando trataron de matar a Mashiach, que trataron de tirarlo, ellos decían que él le pertenecía a Azazel. Amén. Porque ellos no entendían nada. Entonces, por lo tanto, Yahshua se los hizo confundir y entonces pasó en medio de ellos y nada sucedió. Entonces, estas personas, cuando venga la venida de Mashiach y ya esté el remanente, un remanente estará de un lado y otro remanente estará de otro lado, y unos irán con él y otros se irán a Azazel. ¿Okay? En ese caso, pues son pecadores y son transgresores a la Torah. Pero eso lo vamos a ver más adelante en otra enseñanza. Amén. Entonces esto nos enseña, con estos dos pasajes nos enseña pues cómo nosotros debemos prepararnos para estar del lado del plan de salvación. Amén. Para los que se pierde vendrá como un ladrón en la noche, mas para sus hijos seremos apercibidos, y ya somos apercibidos porque tenemos conocemos, primero tenemos intimidad con nuestro Elohim, y también conocemos más o menos el tiempo que puede suceder todas estas cosas. Ya conocimos del tiempo, ¿ok? Del tiempo del hombre en la tierra, su trabajo en la tierra, y ya sabemos del tiempo del descanso, que es el Shabbat milenial. Amén. Conocemos que nos reunimos en Shabbat porque es un mandamiento, porque es distinción, porque es pacto con Elohim. Por lo tanto, todo este pueblo que está guardado, que está entiende todo esto, está apercibido. Amén. No, el Eterno no viene como ladrón en la noche para los creyentes, para los que hacen la voluntad del Eterno. Mas los que se pierden viene como ladrón. Amén. Porque la persona no vela, no está atento. Y viene de repente, sin avisar. Amén. En el tiempo que viene su pueblo debe estar reunido. Es más, su pueblo está reunido. El que no está reunido es porque no tiene intimidad con el Todopoderoso. Amén. Entonces, ¿qué podemos observar de esta ilustración? Número uno, podemos ver que pues la falta de intimidad con el Todopoderoso, la intimidad con el Creador nos forma y nos prepara. Amén. Del lado derecho podemos ver las mujeres que están entrando a la boda, las que están allá atrás están en el machetazo comprando aceite. Cuando llega, la puerta está cerrada y se lamentan porque no conocieron al esposo, no tenían esa intimidad con el esposo. Amén. También vemos aquí una foto atrás que hay como una luna nueva, porque ese tiempo es una fiesta, es en una fiesta. Es en una fiesta donde se toca el shofar. Por lo tanto, si es una fiesta donde se toca el shofar, entendemos que hay dos ocasiones donde se toca el shofar. El número uno es la fiesta de Yom Teruah y número dos en los Rosh Hodesh. Y Yom Teruah es el primer día de un mes hebreo. Por lo tanto, es Rosh Hodesh y es Yom Teruah. Amén. Y se toca el shofar, es decir, el último shofar es en ese día. Después no se toca el shofar de nuevo hasta Sukkot. Amén. Así que tenemos información para saber que lo que dice Apocalipsis está relacionado, o lo que dice Corintios también está relacionado con una fiesta del Eterno. Amén. Entonces, ninguna de las fiestas de ninguna religión tiene esta información. Amén. Ni católico, ni cristiano, ni de ninguna denominación de ninguna clase. Solamente los que siguen la Torah de Yahweh.
El Natsal vendrá en una fiesta. Aunque el día y la hora nadie lo sabe, el Eterno a sus hijos les dio información para permanecer velando y preparándonos. Amén. El, la menorá que vemos aquí está representado en 7 brazos, y estos 7 brazos son las 7 fiestas que el Eterno estableció para su pueblo. Amén. Y Yom Teruah es la fiesta de shofar, donde se toca el shofar. Amén. El Eterno, el Yahshua HaMashiach, llegó hasta esta fiesta, hasta Bikurim. Su resurrección fue en Bikurim. ¿Ok? Él murió en el Pesaj, tuvo en la tierra, en los panes sin levadura, y resucitó en Bikurim. Tiene que ser 3 días y 3 noches. No puede ser 2 días. Tiene que ser 3 días y 3 noches. Amén. Por lo tanto, si el Eterno, si Yahshua HaMashiach celebró el Pesaj o murió en Pesaj, tuvo los panes sin levadura debajo de la tierra porque tuvo que ser sepultado, y resucita en Bikurim, amén. Antes de irse le dijo al pueblo: no salgan de Jerusalén hasta que no sean llenos del Ruach HaKodesh. Eso sucedió en Shavuot, en la fiesta de Shavuot. Amén. La fiesta de Shavuot es la fiesta donde el Todopoderoso le dio la Torá en el monte Sinaí al pueblo. Amén. Por lo tanto, la palabra dice que él no va, que no hay más sacrificio, uno solo, por lo tanto no puede venir a Pesas de nuevo. Él no puede, porque cuando venga no tiene relación con el pecado. Amén. Por lo tanto no va a volver a cumplir Pesas. ¿Qué viene? Yom Teruah. Amén. Entonces dice Juan 4:35, y esta es una información que el Todopoderoso, que Yahshua le dijo al pueblo, porque precisamente en este punto donde dice: no dicen ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la siega, he aquí, les digo, alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge frutos para la vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Eso es Yom Teruah. Porque en ese tiempo ellos se vestían de blanco para recoger en Yom Teruah, y recoger el fruto. Amén. Entonces lo que le está diciendo, que en Yom Teruah viene la vida eterna, viene el momento de la vida eterna. Amén. Entonces esa información es para los que obedecen, para los que están en Yahshua HaMashiach. Cada vez que hay un Yom Teruah, nosotros debemos como creyentes prepararnos, si esa es la venida. Si hay un Yom Teruah que no conocemos, o un tiempo que no conocemos, o yo siempre he dicho, siempre le he comentado de manera personal, no está en la Biblia, de manera personal le digo a mi esposa, a mis hijos: yo personalmente creo que el día que Yahshua fue crucificado, ese era el día exacto de Pesaj. Porque él no lo iba a hacer un día antes o un día después. El día que lo hizo era realmente el Pesaj. Más, pues eso es lo que yo pienso en mi corazón, es una cosa. Entonces el momento que venga Yom Teruah, quizá pueda ser un día que ninguno de nosotros tomamos en cuenta. Aunque sabemos que Yom Teruah es X día, amén, como ya tenemos por ahí la información de cuándo es Yom Teruah. Igual tenemos que estar preparados, amén, porque su venida está relacionada con ese tiempo. Amén. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra, otro es el que ciega. Yo les he enviado a cegar lo que ustedes no labraron, otros labraron, y ustedes han entrado en sus labores. Entonces esa es para nosotros esta información, para que el creyente permanezca preparado, preparándose, alerta, estemos guardados para que ese momento no nos agarre desapercibido. Amén. Es importante esta información para el creyente. Entonces, ahora viene el milenio en la tierra. Amén.
En Isaías 24:21 dice: acontecerá en aquel día que Yahweh castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona los encarcelados en mazmorra y en prisión, quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos, reine en el monte de Sión y en Jerusalén delante de sus ancianos, sea glorioso. Eso es en el milenio. Apocalipsis 5:10 dice: y nos has hecho para nuestro Elohim Coanín en el reino de Elohim. No dice en el Tanaj, no dice reyes y sacerdotes. Nosotros no somos reyes, hay un solo rey, el rey de reyes. Nosotros somos Coanín en su reino y reinaremos sobre la tierra. Amén. Está en Apocalipsis 5:10. En Zacarías 13:8, Zacarías tiene mucha información en relación al milenio, el cumplimiento del milenio en la tierra. Y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 3/4 parte y lo fundiré como se funde la plata y se prueba y se probará, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: Yahweh es mi Elohim. Amén. Zacarías 14:4 dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente. Amén. Haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huirás al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huirás de la manera que huye por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Yahweh mi Elohim, y con él todos los Kadosh. ¿Ven? Ahí está. Y con él todos los Kadosh. Entonces, como que el Natsal nos lleva a la presencia de Yahshua, y entonces venimos con él. Amén. Él viene con todos los Kadoshim. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscuridad. Será un día el cual es conocido de Yahweh. Y que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ella hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será uno y uno su nombre. Amén. Está hablando sobre toda la tierra. En toda la tierra tendrá que obedecer al Todopoderoso. Este pasaje es muy importante también. Zacarías 14 dice, del 16 en adelante: y todos los que sobreviven de las naciones que vienen contra Jerusalén subirá de año en año para adorar al rey y a Yahweh Sebaot y a celebrar la fiesta de Sukkot. Amén. Entonces, aquí está representado Yom Teruah. Yom Kippur es la reconciliación de Yahshua con su pueblo, porque aquí nosotros hacemos ayuno en este día. Y después viene Sukkot. Entonces, cuando Yahshua viene, se reconcilia con su pueblo y luego reinará en Sukkot. Amén. Entonces, tenemos acá que todos los años, todos los pueblos tienen que subir a Jerusalén. Amén. A celebrar la fiesta de Sukkot. 17. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén
para adorar al rey, Yahweh Sebaot, no vendrá sobre ellos lluvia. Amén. Y si la familia de Egipto no sube y no viene sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Yahweh herirá las naciones que no suben a celebrar la fiesta de Sukkot, que esa es la fiesta de los tabernáculos. Amén. Así la conocimos, pero se llama Sukkot. 19. Esta será la pena del pecado de Misraín, de Egipto, y del pecado de todas las naciones que no suban para celebrar la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad a Yahweh, Kedushá a Yahweh. Y las ollas de la casa de Yahweh serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Yahweh, Sebaot. Y todos los que sacrifican vendrán. Y tomarán de ellas y conocerán en ellas y cocinarán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en casa de Yahweh, en la casa de Yahweh Sebaot. Todo eso es en el milenio. Amén. Entonces, el pueblo que hace estas cosas estará con él. Amén. Ahora, ¿qué sucederá para aquellos que suben a celebrar el Sukkot? Pues serán juzgados. Serán juzgados. Amén. Eso es otra enseñanza que podemos tener después. Aquí lo que estamos viendo es la parte del Natsal y el milenio. ¿Ok? ¿Cuál es la transición de cada punto y cómo se une en uno al final de cada ordenanza en este caso? Tenemos también que Apocalipsis 2:26 dice: al que venciere y guarda mis mandamientos hasta el fin, guarda mis obras, guarda mis mandamientos hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Amén. No está hablando de ahora, está hablando del milenio. Amén. En Lucas 19:17 dice: él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Amén. Eso es en la venida de Mashiach. También está relacionado con el milenio. Y este pasaje sigue hasta que llega al punto de uno que no hizo nada porque tenía miedo, entonces tiene un juicio por eso. En Jeremías 30:18 dice: así ha dicho Yahweh, he aquí yo hago volver los cautivos de los Sucot de Jacob, y de sus Sucot tendré compasión. Y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Amén, según su forma. Hay una visión que muestra de qué forma es el reino de Yahweh. Y saldrá de ellos acción de gracias, el favor de Elohim, y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados, y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores, de ella saldrá su príncipe, aleluya, y de en medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca, esto es importante, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Yahweh. Amén. La única forma es a través de Yahshua HaMashiach. Amén. He conocido a personas que dicen: acabo de ver a Dios. No es a Elohim. No es a Elohim. No es a Elohim. Y me serán por pueblo y yo seré tu Elohim. A través de Yahshua HaMashiach, entonces podemos acercarnos. Amén. Entonces, esta es la parte del milenio. Del Natsal. En realidad hay muchísima más información. No vamos a terminar
en una sola enseñanza en relación a este punto, porque todavía hay mucho que trabajar en ese tema. Amén. Hay mucho que aprender en ese tema, hay muchos pasajes en relación a este tema, pero esta es una introducción que nos lleva a el entendimiento de lo que significa, amén, el Natsal. Nosotros aprendimos antes de que el arrebato, el Natsal era como que el Eterno nos saca del mundo y nos deja allá en el cielo, ¿no? Llegó la esposa y en el cielo todos hacen fiesta. Sí, todo eso sucede, pero nosotros es como si volviéramos nuevamente, pero con Yahshua, a reinar por 1000 años. Amén. ¿Mm? En la tierra, sí, así mismo, en la tierra. Amén. Antes de pasar al libro de Gálatas, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario en relación a este punto de la palabra. Si estamos bien, podemos continuar y más tarde volvemos a hablar. Esta enseñanza es bastante sustancial, tiene mucha información y pues vamos a ir trabajándola poco a poco. Lo importante es que lo podamos entender y podamos saber lo que tenemos que hacer para preservarnos, para mantenernos y así poder enseñarle a otras personas también que puedan llegar al conocimiento de la verdad. El cumplimiento de lo que el Eterno estableció, porque siempre nos han dicho o siempre supimos de que los judíos son los que tienen que cumplir las fiestas y todo lo que el Eterno estableció. Amén. Sin embargo, sabemos que cuando el Eterno le dijo a Moshe, copia todas las cosas conforme a lo que has visto, amén. En la menorá está representada todo lo que el Eterno ha puesto como si fuera un reloj. Amén. Como si fuera un reloj de todas las cosas. En el judaísmo, por ejemplo, han agregado 2 brazos más, donde está la fiesta de las luces, la fiesta de las luces y la fiesta de Purim. Y ninguna de las 2 fiestas está establecida en la Torá como para cumplirlas. Las 2 fiestas que agregaron tienen acontecimientos importantes y los reconocemos, mas no son fiestas fundamentales para el conocimiento de la verdad o para la obra del Mesías. Amén. Por ejemplo, en la fiesta de Purim y en la fiesta de las luces no está mostrado el Mashiach. Amén. Pero en las otras fiestas sí está mostrado el Mashiach. Número 1, en la fiesta de Sukkot, que es la fiesta que está aquí. En esta fiesta nació el Mesías de Israel. En el primer día. Esta fiesta dura 8 días. Amén. 7 días más 1. En la fiesta de Sukkot nació el Mesías. No nació en diciembre. Amén. No nació en diciembre. Nació en Sukkot, en una fiesta de Elohim, que Elohim estableció. Nació el primer día de esta fiesta. Cuando llegó a José y Miriam, sus padres, por decirlo así, y llegaron a pedir posada, en el lugar donde ellos fueron dijeron, solamente tenemos eso. Y eso no era un pesebre, era un azúcar. Amén. Era un azúcar porque era la fiesta de Sukkot. Amén. Entonces en esta fiesta de Sukkot, el primer día de la fiesta, Yahshua nace. Amén. Y fue puesto en un abrevadero se llama, en un abrevadero donde los animalitos comían, lo pusieron ahí porque pues estaba cerca todo eso. Amén. Y no era en un día de invierno. Diciembre es un día de invierno. Sukkot no es día de invierno. Entonces, en esa fiesta nace. Al 8º día de esta misma fiesta es circuncidado. Amén. El 8º día representa la eternidad. ¿Ok? Entonces, en esta fiesta está el Mesías de Israel. En el Pesaj,
Yahshua murió. ¿Ok? Yahshua murió. En los panes sin levadura, que es la fiesta de Hamatzot, Yahshua estuvo en la tierra, sepultado. Él es el pan sin levadura, ya hemos leído esos pasajes antes. Y él es Bikurín, nuestras primicias. Estas tres fiestas son juntas. El primer día Pesa, el segundo día Hamatzot, y esta fiesta de Hamatzot dura 7 días y después viene el tercer día Bikurín. Amén. Entonces en estos 3 días, Pesa estuvo en la tierra como pan sin levadura y él es la primicia de resurrección. Amén. El primer fruto de resurrección. Eso está en Primeras de Corintios 15. Entonces, bien, él es la primicia, él es el primer fruto de resurrección. Amén. En Shavuot, donde recibimos el Ruach HaKodesh, para conocimiento de la Torá. Amén. Para el conocimiento de la Torá. El Espíritu Santo es para que entendamos la Torá. Y se dio el día en que se celebraba la fiesta de Shavuot, que la fiesta de Shavuot es el día en que el Eterno dio su palabra en el monte Sinaí al pueblo que estaba con él. Amén. Entonces en esa misma fiesta, por eso había mucha gente en ese día, recibieron el Ruach HaKodesh, los 120, y precisamente 120 eran las personas, porque es la única forma que tú puedes decir que hay algo nuevo en la Torah, porque tienes a 120 hombres que lo pueden testificar. Amén. Por esa razón eran 120. Y resulta que es en Shavuot que se ejecutó en una fiesta hebrea. Amén. Yom Teruah, entonces la venida de Mashiach, según lo que hemos estudiado, ocurrirá cercano a Yom Teruah o en Yom Teruah, o entre Yom Teruah y Yom Kippur, porque en esta fiesta hay reconciliación con su pueblo. En Yom Kippur es el día de la reconciliación. Amén. Entonces Yahshua viene, se reconcilia con su pueblo y vive la eternidad con su pueblo. Todo está relacionado con Mashiach. Amén. Todo está relacionado con Mashiach. Entonces, en este pasaje, lo que le dice Yahshua al pueblo es que en esta fecha de Yom Teruah tengamos nuestra cabeza erguida, porque puede suceder el tiempo de la reconciliación con el Todopoderoso, el tiempo de la venida de Mashiach. Amén. Entonces el arrebato, como lo entendimos, se quedó en el cielo. Todavía faltaba entender lo que sucedía luego de eso. Amén. Luego de eso. El Natsal es para su pueblo. Luego el milenio en la tierra, que es lo que vamos a celebrar el Sukkot. Y el octavo día entonces la eternidad. Luego de eso entonces vendrá todo lo que dice Apocalipsis. Amén. La nueva Jerusalén, etcétera. Todo eso va a venir y entonces va a suceder que los que no hicieron la voluntad del Eterno entonces tendrán juicio eterno, y los que hicieron la voluntad de Elohim entonces vivirán la eternidad. Amén. Bien, entonces vamos a compartir la pantalla para leer el libro de Gálatas, que es la primera carta que Shaul envió, para que podamos entender un poco más sobre la palabra del Todopoderoso. Bien, entonces en Gálatas 1 dice: Shaul, apóstol, la palabra hebrea de apóstol es shaliach, no de hombre ni por hombre, sino por Yahshua HaMashiach y por Elohim, el Abba, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo en la Keilah de Galacia o de Galutya, ¿okay? Los expatriados de Yahweh que están en Gálatas. Gracia y shalom sea a ustedes de Elohim, el Abba, y de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Elohim,
y Abba, y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que les llamó por el favor de Mashiach. Amén. Ese maravillado no es algo contento, sino maravillado, estoy sorprendido de que tan rápido se hayan alejado del que le llamó por el favor de Mashiach, para seguir una instrucción, una besorá diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que les perturba y quieren, pervertir la besorá, ¿ok?, de Mashiach. Amén. El evangelio es besorá, es como las buenas nuevas de salvación. Amén. Mas si aún nosotros, o un malaj de Elohim, o del cielo, pues, les anuncia otra besorá diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Amén. Cuando es algo anatema, es algo del mundo. Como antes hemos dicho, también ahora le repito, si alguno les predica diferente besorá del que han recibido, sea anatema, sea del mundo. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o de Elohim? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Mashiach. Amén. Mas les hago saber, hermanos, que la besorá anunciada por mí no es según hombre, pues yo ni los recibí ni los aprendí de hombre alguno, sino por relación de Yahshua HaMashiach. Amén. Directamente por Yahshua HaMashiach. Porque han oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo. Amén. Por eso el Shaliach cuando dijo, no se vuelvan circuncisos, no estaba hablando de la circuncisión, sino decía, no se vuelvan judíos, o no se envuelvan al judaísmo. Amén. Entonces aquí está hablando lo correcto. La traducción es correcta. Acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía de sobremanera a la Keilah de Elohim y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Es decir, de lo que los padres le enseñaron como tradición y no como la Torá. Amén. Pero cuando agradó a Elohim, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su favor, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicara entre los que no tienen Torá, los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Amén. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles o shaliach antes que yo, está hablando de los otros apóstoles, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Cuando dice no consulté enseguida con carne y sangre, está hablando que no consultó con sus padres, que no consultó con sus parientes, que no consultó con su rabino, que no consultó con ninguno en relación a carne y sangre. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Kefas, que es Pedro, Kefas, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los shaliach, sino a Jacobo, el hermano de Adón, el que le llaman Santiago, su nombre correcto es Jacobo. En esto que les escribo, he aquí delante de Elohim, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las Keilot de Judea, que eran en Mashiach. Solamente oían decir,
aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la emuná, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Elohim en mí, es decir, se regocijaban pues porque ya él no hacía estas cosas. Después, pasado 14 años, imagínate, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación la Besorá, que predicó entre los que no tienen la Torá, entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Amén. Es decir, una persona cuando entiende la Torá se circuncida solo. Obedece al Eterno en todo porque entiende toda la palabra, todo lo que significa. Entonces él no tiene que ser obligado a cumplir porque el mismo Ruach HaKodesh nos lleva a hacer el cumplimiento de todas las cosas. Amén. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Mashiach Yahshua para reducirnos a esclavitud. Amén. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad de la Besorá permanezca en ustedes. Pero de los que tenían reputación de ser algo, cada vez que vemos también el paréntesis, es una explicación del que escribió. Amén. Dice, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Elohim no hace acepción de personas. Es una explicación que alguien puso. Entonces, reputación de ser algo, a mí, pues los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Amén. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado la Besorá de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Está hablando de judíos y está hablando de gentiles. Amén. La Besorá hacia los gentiles, como a Pedro, a Kefas, el de enseñar a aquellos que eran judíos. Amén. Pues el que actuó en Kefa para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Yahshua HaMashiach actuó con los dos. Y reconociendo el favor que me había sido dado, Jacobo, Kefas y Johanán, aquí está Kefas, que es Pedro, dice Cefas, pero es Kefas, y Johanán, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Amén. Y ellos a los judíos. No dice a la circuncisión, es a los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Amén. Pero cuando Kefas vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba. Amén, porque tenía miedo de los judíos. Es decir, él le predicaba a los judíos y cuando estaba en este lado no se acercaba a los gentiles. ¿Por qué? Porque tenía miedo de los judíos, ¿no? Porque en aquel tiempo se decía que un judío no podía estar cerca de los gentiles. Es decir, todavía vivía eso, entonces Shaul lo confrontó. Amén. Y en su simulación participaban también con los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos,
pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad de la besora de salvación, dije a Kefas delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Amén. Entonces le está reprochando. ¿Por qué? Porque cuando sucedía esto, entonces es como decirle: tienes que circuncidarte para ser salvo, y eso no es lo que Yahshua enseñó. Amén. Por lo tanto, esa confrontación la tuvo Shaul con él, porque pues Kefa en ese momento hacía una diferencia entre una cosa y la otra, y pues iba más hacia el judaísmo en ese punto, y por eso fue confrontado. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por los mandamientos de la Torá, o sea, ella lo sabía, Kefas lo sabía, sino por la emuná en Yahshua HaMashiach, nosotros también hemos creído en Yahshua HaMashiach para ser justificados por la emuná en Mashiach, y no por los mandamientos de la Torá, por cuanto por los mandamientos de la Torá nadie será justificado, porque la justificación es que Yahweh nos las dio para que fuéramos salvos a través de Mashiach. Amén. Y se la dio a los judíos y también se la dio a los gentiles. Y si buscando ser justificados en Mashiach, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Mashiach ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. También está hablando de cuando él juzgaba a aquellos que seguían a Mashiach. Si él vuelve a hacer eso, entonces es transgresor. Porque yo por la Torá soy muerto para la Torá, a fin de vivir para Elohim. Con Mashiach estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Mashiach vive en mí. Amén. Ese es el único pasaje que se nos grabó de la enseñanza que nos daban, pero lo demás. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la emuná de Elohim, del Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho el favor de Elohim, pues si por la Torá fuera justificado, entonces por demás, es decir, por el gusto murió Mashiach. Si hubiera sido porque uno debe cumplir los mandamientos para salvarse, entonces la obra de Mashiach no hubiera sido para salvación, hubiera sido por el gusto. Amén. Porque dice la palabra: si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces sí, guardamos los mandamientos reconociendo la obra de Mashiach, porque es la que nos salva, es la sangre bendita que nos salva. Entonces, oh Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad, al Ruach HaKodesh? A ustedes antes, cuyos ojos Yahshua HaMashiach fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes: ¿recibieron el Ruach HaKodesh por la Torá, por cumplir los mandamientos de la Torá, o por oír con emuná? Tan necios son, habiendo comenzado por el Ruach, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que les suministra el Ruach y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por los mandamientos de la Torá o por oír con emuná? Está hablando claramente. Amén. Está hablando claramente. Es decir, nosotros, porque somos salvos, cumplimos. Amén. Si nosotros estuviéramos reunidos ahora mismo siendo pecadores, ¿de qué sirve eso? Amén. Lo cumplimos porque somos salvos, porque en Yahshua somos libres de pecado, no pecamos, por lo tanto estamos aquí por nuestra emuná. Amén. Estamos aquí cumpliendo en amor, pero nuestra fuente es Yahshua HaMashiach. Amén. El pacto, cuando dice: esta es la sangre del nuevo pacto,
no es el cambio de la Torá, sino que su sangre bendita es una sangre, es la sangre genuina que hace que todo lo que dijo Yahweh permanezca intacto para aquellos que son fieles, para aquellos que son kadosh, apartados de Yahweh. Amén. ¿Se acuerdan que ayer hablamos sobre el tema de Adán? Es decir, en Mashiach volvemos al punto de cómo Adán era antes de pecado. Por lo tanto, nuestra vida en santidad nos mantiene, nos tiene preservados para la vida eterna. Amén. Y en Él entonces cumplimos lo que Él estableció. Pero la fuente de eso es Yahshua. La fuente de esta reunión es Yahshua. La razón de nuestra reunión es Yahshua. La razón del Pesa es Yahshua. La razón de Hamatzot, de Bikurim, de Yom Teruah es Yahshua HaMashiach. Amén. Sabiendo que Él viene en un día, en una fiesta establecida. Amén. Entonces es como si hay algo contradictorio aquí. Bueno, pero si Yahshua viene en Yom Teruah, una fiesta de Yahweh, ¿cómo es que yo reconozco a Yahshua, pero ¿y entonces la Torah dónde queda? No, es que en Él se perfeccionan todas las cosas. Amén. Y nuestra parte fundamental, nuestro norte del entendimiento de todas las cosas es Yahshua HaMashiach. Esa es nuestra emuná. Él es nuestra emuná. Amén. Creer, confiar y obedecer. Si mi emuná me lleva a obedecer, entonces ¿a qué debo obedecer? A los mandamientos. Amén. Dice 6. Si Abraham creyó a Elohim y le fue contado por sedacá, por justicia. Amén. O sea, él creyó a Elohim, confió y obedeció, y por eso recibió el regalo de salvarse. Esa es la justicia. Sepan, por tanto, que los que son de Emuná, estos son hijos de Abraham, porque sucedió lo mismo, es decir, lo que nosotros hacemos es en Emuná, Abraham lo hizo desde el principio. Amén. ¿Y cómo selló su emuná? Circuncidándose. Amén. Y la escritura, previendo que Elohim había de justificar por la emuná a los que no tienen Torah, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la emuná son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Abraham entendió y vio todo lo relacionado con su pueblo, con su descendencia más bien. Todo lo vio. El Eterno les dijo todo, hasta el tiempo de la segunda venida de Mashiach. Todo lo supo Abraham. Porque todos los que dependen de los mandamientos de la Torá están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la Torá para hacerlas. Amén. Todo transgresor es maldito. Todo el que... La Torá es una instrucción, dice: no pases por ese hueco. Amén. Si tú pasas por el hueco te vas a caer. Entonces, ignorando esa instrucción que dice no pases por ese hueco y pasas y te caes, pues ya sabes que transgrediste algo. Amén. Y que por la 11, y que por la Torá ninguno se justifica. Amén, porque la justificación es el regalo que recibimos. Para con Elohim es evidente, porque el justo por la emuná vivirá. Amén. Y la Torá no es de emuná, sino que dice: el que hace estas cosas vivirá por ellas. Mashiach nos redimió de la transgresión de la Torá. Mashiach nos redimió de la transgresión de la Torá. Amén. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, es decir, en relación a su obra bendita.
para que en Mashiach Yahshua la bendición de Abraham alcanzara a los que no tienen Torah, a fin de que por emuná recibiéramos la promesa del Ruach HaKodesh. Amén. El reconocer a Yahshua nos trae el Ruach HaKodesh a nuestra vida, por lo tanto debemos vivir en santidad. Hermanos, hablo en término humano. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si habla de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Mashiach. Amén. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Elohim para con Mashiach, la Torá que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Amén. Porque si la herencia es por la Torá, ya no es por la promesa, pero Elohim la concedió a Abraham mediante la promesa. Y cuando Elohim le presentó eso a Abraham, cuando le dijo, preséntame a tu hijo como ofrenda. Amén. Y cuando él fue a presentar a su hijo como ofrenda, Yahweh le mostró un cordero, amén, que venía del cielo, porque ese cordero que estaba enredado, no estaba en la tierra, venía del cielo. Un malach lo puso ahí. Amén. Esto es una información. Eso es una información que viene de los libros hebreos verdaderos. Amén. Entonces, en ese punto, por eso es que cuando Yahshua dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, significa que no reconocieron a Yahshua HaMashiach. Por lo tanto, al no reconocer a Yahshua, habiendo ellos de antemano sabido cómo él vendría, primero con Sara, que era una mujer ya adulta, no podía tener hijo a esa edad. Eso era algo imposible para los hombres. Por lo tanto, la venida de Mashiach, para que entrara al mundo, tenía que ser una forma imposible para los hombres. Amén. Y Miriam recibe del Ruach HaKodesh, amén, con la concepción de Yahshua HaMashiach. Eso es una forma imposible. El hombre no puede tener ese pensamiento como si fuera algo normal. Entonces, el ejemplo estaba en Sara. Amén. Que de una manera o de una forma imposible para los hombres, tuvo a Isaac. Amén. Y el sacrificio de Yahshua HaMashiach, amén, amén, al entender que Yahshua, cuando supieron que Miriam iba a dar a luz, y se dieron cuenta que no era con José, entonces lo que le llamaron fue adúltera, hijo de fornicación. Por eso que todo eso vino en contra del pueblo, porque blasfemaron de un movimiento Kadosh. Porque no lo entendieron. Es decir, todo estaba escrito para que supieran que cuando Yahshua venía, no venía de una forma común, sino una forma que nadie puede tomarlo como una forma normal. Yahshua no puede redimirnos del pecado siendo un hombre común como nosotros. No se puede. Amén. La sangre bendita vendría manchada. Así como el hombre fue hecho desde del mismo Elohim, usando el barro, de la misma manera es como si lo hiciera con Miriam. Amén. De una forma kadosh, sin el pecado natural. La responsabilidad del pecado está en el hombre, no en la mujer, aunque son culpables ambos, pero el hombre tiene la capacidad de decir que no. Mas él tomó y entró el pecado. Amén.
Entonces, si una mujer virgen está encinta, la simiente del hombre entonces está en la mujer para que quede embarazada. En Yahshua, pues el Ruach HaKodesh hace que la mujer quede encinta. Amén. Entonces no hay un vínculo de pecado. De esa manera, Yahshua viene de una manera distinta, imposible para los ojos de los hombres. Por lo tanto, pues si nosotros creemos en Emuná en relación a lo que Abraham creyó, entonces nuestra Emuná viene a hacerse de acá y venimos a ser descendencia de Abraham. Por eso dice, de modo que los que de la Emuná son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de los mandamientos de la Torá están bajo maldición. Amén. Porque la Torá nos dice dónde está el pecado. El trabajo de la Torá es decir dónde está el pecado. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la Torá para hacerlas, y que por la Torá ninguno se justifica para con Elohim. Es evidente porque el justo por la emuná vivirá. Y la Torá no es de emuná, sino que dice el que hace estas cosas vivirá por ellas. Mashiach nos redimió de la transgresión de la Torá. Amén. Es decir, ya teníamos una sentencia porque no cumplíamos nada, teníamos juicio. En él nosotros vamos en él, nos sumergimos en él, en el bautismo nos sumergimos con él. Él es el Adón del Shabbat, entonces como es Adón del Shabbat, nosotros estamos con él. Todo lo estamos haciendo con él, vamos ahí como un trencito. Amén. 15. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea de hombre, una vez ratificado nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, etcétera. Vamos al 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Elohim para con Mashiach, la Torá que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Amén. Porque si la herencia es por la Torá, ya no es la promesa. Pero Elohim la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la Torá? Fue añadida a causa de las transgresiones. Aquí está. Hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los malaj en mano de un mediador y el mediador no lo es de uno solo, pero Elohim es uno. El que entra a la obra de Mashiach y tiene al Ruach HaKodesh no necesita la Torah porque no peca. El problema es que la persona peca. Amén. Y si la persona peca, entonces no obedece a Yahshua HaMashiach. Si la persona sigue transgrediendo, sigue ignorando y viene a los pies de Mashiach, ¿cómo va a hacer eso si no está limpio? En Yahshua nosotros somos purificados, tenemos el Ruach HaKodesh y no pecamos, obedecemos a Elohim, a Yahshua HaMashiach. Amén. Porque dice, luego, ¿la Torah es contraria a las promesas de Elohim? En ninguna manera. Porque si la Torá dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la Torá. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la emuná en Mashiach, fuera dada a los creyentes. Amén. Pero antes que viniera la emuná, estábamos confiados bajo la Torá. Amén. O estábamos confiados en la Torá. Amén, porque el que está bajo la Torá es el que está en pecado. Estábamos confiados en la Torá, encerrados para aquella emuná que iba a ser revelada. De manera que la Torá ha sido nuestro encuentro. Eso ya lo leímos en estos días. Ha sido nuestro encuentro para llevarnos a Mashiach. Fue la Torá, amén, el que nos llevó a Mashiach, a fin de que fuéramos justificados por la emuná. Amén. Entonces, al nosotros tener esto,
Pero antes que viniera la emuná, estábamos confiados en la Torá. Una persona que estaba confiada en la Torá tampoco pecaba, porque está en la Torá. Estaba en la Torá, no estaba bajo la Torá. El que está bajo la Torá está en pecado. Encerrados para aquella emuná que iba a ser revelada. Amén, porque eso está escrito desde Bereshit, desde el principio. De manera que la Torá ha sido nuestro encuentro, es decir, estamos dentro de la Torá y es como si nos pusiéramos al frente de Mashiach. Y caminamos en la Torá y cuando miramos así tenemos a Mashiach al frente. Oh, aquí está el Mashiach. Lo encontramos. Amén. A fin de que fuéramos justificados por la emuná. Porque el ir en pos de Yahweh es una emuná. Es una emuná. Amén. Entonces la justificación, el regalo de Elohim para aquellos que van en pos de él es, mira, aquí está Mashiach, aquí está el plan de salvación. Esa es la justificación, es la justicia. La justificación es porque él lo quiere hacer, es por su amor. Como cuando hablamos del arroz, de los platos de arroz. Pero venida la emuná, ya no estamos bajo ese encuentro, porque ya estamos unidos a Mashiach. Ya nos encontramos, ahora estamos celebrando. Pues todos son hijos de Elohim por la emuná en Mashiach Yahshua, porque todos los que han sido bautizados en Mashiach, de Mashiach, están revestidos. Amén. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Mashiach Yahshua. Y si ustedes son de Mashiach, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Él está diciendo, no perdieron la promesa. No pierden la promesa porque somos uno en Yahshua HaMashiach. Amén. Dice el capítulo 4. Amén. Aquí esta carta es una reprensión a los Gálatas y le sigue y le vuelve a explicar lo que significa porque ellos se desviaron. Amén. También eran astrónomos, buscaban las cosas con las estrellas. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, amén, en nada difiere del esclavo, aunque es adón de todos, amén, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Abba, amén, mientras era un niño, crecía, hasta que llegó al punto de hacer la obra. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Elohim envió a su hijo, nacido de mujer, nacido en la Torá, no bajo la Torá. Ya eso lo habíamos arreglado antes. Nacido en la Torá, para que redimiera a los que estaban bajo la Torá. Es decir, para redimir a los que estaban en pecado. A fin de que recibiéramos la adopción de hijos, y por cuanto son hijos, Elohim envió a sus corazones el Ruach de su Hijo, el Ruach HaKodesh, el cual clama Abba Kadosh o Abba, Abba. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero con Elohim por medio de Mashiach. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Elohim, servías a los que por naturaleza no son dioses, no son Elohim. Mas ahora, conociendo a Elohim, o más bien, siendo conocidos por Elohim, por lo que leímos antes, nuestro ayo, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales se quieren volver a esclavizar? Amén. Guarda los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de ustedes que haya trabajado en vano con ustedes. Amén. Les ruego, hermanos, que se hagan como yo, porque yo también me hice como ustedes. Ningún agravio me han hecho,
pues ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncio la Besorá al principio. No me despreciaste ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibiste como a un malach de Elohim, como a Mashiach Yahshua. Amén. ¿Dónde pues está esa satisfacción de que experimentabas? Porque les testifico de que ni hubieran podido o hubieran sacado sus propios ojos para dármelos. Aquí está. Tenía un tema en el ojo. Me han hecho pues sus enemigos por decirles la verdad. Tienen celo por ustedes, pero no para bien, sino que quieren apartarse de nosotros para que ustedes tengan celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con ustedes. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Mashiach sea formado en ustedes. Quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Díganme los que quieren estar bajo la Torá, ¿no han oído la Torá? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos de esclavitud. Esta es Agar. Amén. Porque Agar es del monte Sinaí, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, están en esclavitud, están bajo pecado. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada, que es Agar, que de la que tiene marido. Amén. Que es Sara. Amén. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Rúa, así también ahora. Mas ¿qué dice la Torá? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. En el verso 21, lo que le dice el Shaliach aquí: díganme los que están bajo la Torá, pensando en lo que está arriba, le está ordenando que vayan a la Torá. Amén. Es decir, el que piensa todas estas cosas, vuelva a la Torá para que encuentre a Mashiach. Estén pues firmes en la libertad que con Mashiach nos hizo libre. Aquí hay bastante tema de traducción también. Lo estoy tratando de generalizar todo. Y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo, Shaul, les digo que si se circuncidan, que si se vuelven judíos, de nada aprovecha Mashiach. Eso es lo que está diciendo. Yo, Shaul, les digo que si se vuelven judíos, de nada aprovecha Mashiach. Amén. Porque el judaísmo es una religión. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncide, esa es la parte que estaba leyendo, que vaya a la Torá. Para que encuentre a Mashiach, está obligado a ir a la Torá a consultar. De Mashiach se desligan los que por la Torá son justificados. Del favor de Elohim han caído. Esto está incluido en el verso 2 y en el verso 3. Amén.
Pues nosotros por el Rúa aguardamos por emuná la esperanza de la justicia, de la sedaká, de Elohim. Porque en Mashiach Yahshua ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Es decir, porque en Mashiach Yahshua ni ser judío vale algo, ni vivir sin la Torah vale algo, sino en la emuná que obra por el amor, que cumple mandamientos por amor, sino en la emuná que cumple mandamientos por el amor. Ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad, al Ruach HaKodesh? Esta persuasión no procede de aquel que les llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto a ustedes en el Adón, que no pensarán de otro modo, mas el que les perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea, perdón. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, el judaísmo, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Quisiera se mutilaran los que los perturban. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sirvan por amor los unos a los otros, porque toda la Torá en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen unos a otros, mira que también se consumen el uno al otro. Digo pues, anden en el Rúa y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Rúa, y el del Rúa es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Pero si son guiados por el Rúa, no están en pecado. Amén. No están en pecado. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto. Amén. Todo esto son cosas del mundo que vienen de religiones. Como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim, no estarán en el milenio, no irán en el Natsal. Mas el fruto del Rúa es amor, gozo, shalom, paciencia, benignidad, bondad y emuná, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas la Torá no viene en contra de ello. ¿Ok? Dice, no hay Torá, no hay instrucción. Lo que significa es que la Torá no viene en contra de eso. Pero los que son de Mashiach, más los que son de Mashiach, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Rúa, andemos también por el Rúa. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con Rúa de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la Torá de Mashiach. Aquí está de nuevo, la Torá es Mashiach. Hay que entender la forma en cómo el Shaliach expresaba la enseñanza o decía las cosas en las cartas, porque no invalidaba la Torá, sino que explicaba de una manera para que entendieran que la obra de Mashiach, el cumplimiento en Mashiach, nos llevaba a cumplir la Torá en amor, y no que la Torá era la que nos sostenía para la vida. Amén, sino la sangre de Mashiach, la obra de Mashiach para vida eterna. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No se engañen, Elohim no puede ser burlado.
pues todo lo que el hombre siembra, eso segará. Amén. Esto es verídico 100%. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Ruaj, del Ruaj segará vida eterna. Aleluya. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, cosecharemos, si no desmayamos. Amén. Esa es nuestra paciencia, obedecer a Elohim. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la Emuná, a la familia de la Emuná. Miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. ¿Te imaginas esa carta cómo hubiera sido? Todos los que quieren agradar en la carne, estos les obliga a que se circunciden, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Mashiach. ¿Ves? El judaísmo, las religiones. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la Torá. Pero quieren que ustedes se circunciden o que se vuelvan judíos para gloriarse en sus carnes. Es decir, aquí le está diciendo, porque ni aun los mismos que son judíos guardan la Torá. Amén. Porque la circuncisión la dio Elohim para todos los que son sus hijos. Entonces no está hablando de circuncisión como la circuncisión, sino de un grupo de los judíos, en este caso. Pero quieren que ustedes sean judíos para gloriarse en sus carnes. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo, porque en Mashiach, Yahshua, ni ser judío vale nada, ni ser gentil, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, shalom y compasión sea a ellos y al Israel de Elohim. De aquí en adelante nadie me cause molestia. Estaba enojado, porque yo traigo en mi cuerpo la marca del Adón Yahshua HaMashiach. Hermanos, el favor de nuestro Adón Yahshua HaMashiach sea con usted, con su espíritu. Amén. Bendito sea Elohim. Entonces, importante que entendamos que hay mucho problema de traducción. Amén. Sin embargo, entendemos ya lo fundamental para obedecer a nuestro Elohim en todo lo que Él nos ha dicho y nos ha enseñado. Hasta aquí llega la enseñanza de hoy en relación a lo que vimos sobre el libro de Gálatas o la carta de Gálatas. Son dos cartas, Romano y Gálatas son dos cartas pues que traía mucha confusión de acuerdo a lo que nosotros aprendimos en el pasado. Amén. Esperamos en el Todopoderoso que todo lo que leemos y estudiamos esclarezca todo para la gloria y la exaltación de nuestro Elohim, y que todos podamos comprender, entender y poner por obra lo que Él nos ha enseñado. Amén. Así que le damos gracias al Eterno. Si hay alguien que desee decir algo, si no, oramos para entonces seguir adelante.